Hola. Ay, mi teléfono. Bueno, Hola. ya estamos aquí, Olguita y yo. Hola. Olguita, alza la mano. Sí me veo. Con Adriana y Paulina. Ellas son abogados y tienen un despacho que se llama Bravera Abogados. Son mamás, obviamente, son emprendedoras y por eso están aquí. Y hoy vamos a resolver dudas sobre... Pensión alimenticia y guardia. Me compartir esto en el grupo rápidamente. Oigan, en lo que hay que compartir rápidamente en el grupo y en lo que se conectan más homes, podríamos nada más tener una breve definición, bueno, más bien sobre la diferencia entre guardia y custodia, patria potestad, o sea, tener nada más chiquiconceptos, nada más como para, bueno, empezar a familiarizarnos con el concepto legal. Ok, perfecto. Gracias. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, para empezar, quiero que entendamos lo que es específicamente la guardia y custodia. La guardia y custodia es quién va a tener el cuidado diario y las atenciones diarias de los hijos. Ajá. Esto se confunde mucho con el tema de la patria potestad. La patria potestad son los derechos que uno como padre adquiere al momento de que los hijos nacen, como la manera en que lo vamos a educar, la religión que va a tener. En algunos casos hay menores de edad que tienen bienes. Ajá. Hay que administrar esos bienes y como son menores de edad, no están jurídicamente capacitados para hacerlo, por eso los padres que detentan la patria potestad deben hacerlo. Son cosas totalmente independientes. Aun y cuando los padres estén separados, siguen teniendo la patria potestad al 100% ambos. Es un derecho indivisible. La patria potestad se puede limitar en algunos aspectos cuando los padres son separados. Por ejemplo, podría quedar establecido que la mamá es quien va a tomar la decisión de a qué escuela van a ir o qué clases extraescolares van a tener, pero ambos van a fijar el tipo de educación que quieren tener los hijos. Solamente, eso es lo que es la patria potestad. La guardia y custodia solamente es quién va a convivir con los menores todos los días y quién va a tenerlos a su cuidado. Llámese quién les va a dar de desayunar, los va a llevar a la escuela, los va a alimentar en caso de enfermedades, que los va a llevar al médico. Todo se puede hacer en conjunto, pero judicialmente esta categoría toma ya los derechos cuando el juez la otorga de manera provisional y luego de manera definitiva para uno de los padres, ¿ok? Y pensión alimenticia, pues la Corte ha tenido ciertos criterios al respecto donde dice qué es lo que abarca una pensión alimenticia. No es solamente alimentos, también la ley y así como la Suprema Corte dice la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria, en su caso los gastos de embarazo y parto. De escuela, esa parte también la cubre la pensión alimenticia. Muchos están ahí, tienen que dejar de dar la pensión alimenticia. Obviamente de manera voluntaria, pues uno lo da hacia los hijos hasta el momento que uno cree que es suficiente dejar de darles. Pero legalmente, la ley no establece una edad específica en donde los padres deben dejar de darle pensión alimenticia a los hijos. De hecho, manifiesta que es hasta que terminen una carrera profesional o técnica o de un oficio. Hasta ahí puede terminar la pensión alimenticia que los padres están obligados jurídicamente de darla. Ok, o sea, hasta que el hijo pueda, digamos, mantenerse solo. Aquí estoy viendo a Bárbara Mendoza. Hola, a Mitzi, Minerva, Angélica Chema. Hola a todas. Es que no alcanzo a ver desde acá. Hay ciertos, un poco de problemas. hay ciertos aspectos que harían que un menor o un hijo que ya es mayor de edad pero todavía está estudiando podría perder la pensión alimenticia, como es el caso de, bueno, la Suprema Corte acaba de tener un criterio muy novedoso que dice que cuando los hijos tienen hijos no pueden tener esta doble figura de pensión porque ellos adquieren la calidad de acreedores alimentarios, de deudores alimentarios. Entonces no pueden ser deudores de los papás Y cobrar una pensión, okay. no, cobrar una pensión alimenticia de los papás y a su vez estar obligados a darle una pensión alimenticia a sus menores de edad. Entonces, en ese momento se pierde la pensión alimenticia. Se pierde cuando no van en el año escolar que les toque con respecto a su edad, siempre y cuando no hayan dejado de estudiar por un tema económico o ajeno a ellos. Podríamos decirlo, un nini. Un nini no tiene derecho a una pensión alimenticia. Igualmente, cuando ellos tienen ingresos propios,
suficientes para subsistir, en este momento también deja de tener los padres la obligación de cubrir una pensión alimenticia para sus hijos. O sea, eso es de manera, o sea, legal. Sí, legal. Como te decía, moralmente, pues bueno, generalmente los mexicanos tenemos a nuestros hijos hasta los 30 y tantos y hasta esa edad hay veces que los seguimos manteniendo, o viviendo en la casa. Cuando en otros países es muy común que a los 18 le sacan sus maletitas a la puerta y ellos tienen que valerse por sí mismos. Aquí en México, desgraciadamente, no es así. A mí me aplicaron la del extranjero, así de órale, vámonos. Bueno, Qué horror. A ver, tenemos a Leti Contreras, nos dice, ¿y qué pasa cuando la mamá los abandona y no hay tal responsabilidad en la madre ni obligación? Eso no es justo. los abandona. O sea, obligación de que la mamá pague una pensión. O sea, como si fuera la inversa, ¿se refiere? Ajá, Que como si fuera la inversa. Que se hayan quedado. Sí, por supuesto. No importa. Aquí, acuérdense que siempre ya tenemos que estar con la bandera de equidad de género. No importa que sea el padre, no importa que sea la madre, quien no esté al cuidado de los niños, quien no tenga la guardia y custodia de manera judicial, debe pagar una pensión alimenticia. O sea, no para importa. los menores. Claro, o sea, el que no se queda con la guardia es el que tiene que pagar la pensión. O sea, si la Sí. mamá se va, ella tendría que pagar una pensión. Así es. Ok. Entendiendo que el papá que se queda con la guardia y custodia de los menores también paga una pensión alimenticia, porque a veces, pues bueno, Claro. los pesos que te dé la otra parte no alcanzan y aún así la ley establece que parte de la pensión alimenticia que el padre que tiene la guardia y custodia que ofrece los cuidados mismos que le da a sus Ok. hijos al tenerlos en su casa. Ok. Nos mandaron algunas preguntas por A través de mail. contacto. Exacto, a través del mail de contacto de Momsila. Digo, ahorita vamos a generalizar un poco, Sí. ¿no? Tratando de que estas preguntas que mandaron, ¿no? Ustedes las adapten lo más posible a... Hay una pregunta que dice, ¿un convenio de divorcio tiene que ser presentado necesariamente por un abogado? Sí. ¿Qué sucede? Que de repente las partes lo que hacen es un convenio entre ellos privado y entonces establecen pensión alimenticia, guardia y custodia, régimen de visitas. Sin embargo, esto no va a tener obligatoriedad si no lo elevan a un juez. Hay abogados de oficio donde ustedes pueden ir en los juzgados familiares y ahí los pueden ayudar. Lamentablemente, pues bueno, la carga de trabajo con esos abogados, pues la verdad es que es mucha y la atención no es personalizada. Sí recomendamos muchas veces que vayan, se asesoren con un abogado o con un despacho jurídico, que les expliquen y que a través de ellos, si ustedes ya tienen el convenio, sí, se haga a través de un abogado, que lo lleven a un juez y que el juez sea quien dicte la sentencia y que quede en una sentencia lo que están obligados las partes, para que ninguna de las dos lo incumpla. Vale, quiero nada más finalizar a lo mejor con un ejemplo muy bueno. Es como automedicarse. Desgraciadamente o agraciadamente, no lo sé, para algunos existimos los abogados, así como existen los médicos, así como existen los arquitectos, y todos estudiamos para servir en alguna área de nuestra vida. En este caso, pues lo que más recomendamos efectivamente es que se acuda con un abogado con el que ustedes se sientan más en confianza. Siempre tiene que haber un clic con tu abogado que entienda y que no quiera hacer sus cosas, las cosas a su manera, a su manera personal. El abogado tiene siempre una estrategia jurídica para llevar a cabo los procesos, pero siempre debe haber un entendimiento entre cliente y abogado, porque a lo mejor el abogado dice, no, le vamos a pedir 50,000 pesos de pensión, cuando ellos dicen, no, o sea, yo realmente no quiero tanto de pensión, a mí lo que Esa fue la sí, era lo que pensamos perdóname. de la Ok. automedicación. Perdón, Esta de Viridi también sucede mucho. Viridi Calderón. Hola, ¿qué puedo hacer si hace 6 años pedí guardia y custodia y pensión? Después de eso volví con el papá de mi hija y me volví a separar. Y nunca recibí pensión de donde se mandó el oficio para hacer el descuento. Si es un caso específico, Viridi, necesitarías ver si quedó una pensión provisional. En este caso, sí, tendrías que reanudar tu asunto con un abogado y checar si sigue trabajando donde estaba, el descuento que se le iba a hacer
Y si ya fue decretada una pensión provisional, bueno, se podría hacer retroactiva desde el momento en que fue decretada. Es muy importante, me gustaría que Paulina hiciera un poquito más hincapié en el tema de una pensión alimenticia retroactiva, porque hay mucha confusión de que hay mujeres o hay personas que quieren pedir desde que se separaron del papá o en este caso de la mamá del menor y quieren hacer efectivo todos esos años. ¿Y eso no se puede? Eso no se puede. No, es a lo que íbamos a llegar. Digo, para estar preparadas, no vaya a ser que ninguna de esas se necesite, digo, nada más. Aquí hay algo bien importante. Hasta hace poco, realmente la Suprema Corte ha tenido criterios muy interesantes al respecto del derecho de la familia y ha sacado temas no tan innovadores, pero que han dicho, bueno, si esto ya tendría que haberse hecho, pero no se estaba llevando aquí. Hubo una gran confusión respecto al tema de la pensión alimenticia retroactiva, porque todo el mundo llegó a decir, bueno, es que el papá de mi hijo tiene 6 años que no me da y lo quiero pedir. No es así. Cuando la Suprema Corte sale a decir que hay una pensión alimenticia retroactiva y quién tiene derecho a pedirlo, es cuando los padres, sabiendo durante el embarazo, saben, conocen y se demuestra que la mujer estaba embarazada y aún así se van, es ahí donde se puede pedir una pensión alimenticia retroactiva, que fue lo que pasó con un caso muy sonado, por lo que sale este criterio de la Suprema Corte. Ahí, te digo, se tiene que demostrar fehacientemente que él sabía que tenía un hijo. ¿Y cómo puede, o sea, cómo demuestras? Generalmente después de mucho tiempo, pues es con testigos. O sea, realmente es con testigos. Ya en el momento del desahogo de las pruebas. Pero si tienes a una veces foto del WhatsApp en el que le mandaste la Claro. prueba. O te acompañó con el ginecólogo cuando te dieron la noticia de que estabas embarazada. Tu y ginecólogo ahí, es testigo. Sí, exacto. Y pues que Y aparte el llegó tema de testigos a su casa y agarró sus maletas y se fue. Se presta Exacto. siempre a... Se le llama testigos aleccionados. Ok. Sí. Ok. O sea, hay que buscar como siempre, cada caso en particular es muy diferente. Aun y cuando podamos hablar de que pensión es un mismo derecho, siempre todas las personas tienen matices que hacen muy diferente un proceso. Ajá. Entonces te digo, esa es la parte de la pensión alimenticia retroactiva. ¿Qué pasa? Muchas personas creen que aun y cuando vienen 3 años después a decir, es que quiero que me pague la pensión de hace 3 años, aun y cuando existe el derecho moral y la obligación moral que tienes de otorgar una pensión alimenticia a tus hijos cuando así lo requieren, o a tu esposa cuando así lo requiere, los alimentos son de carácter urgente. Ajá. Entonces, Y si de ya se primera pagó. necesidad, exacto. Si tú llegas con el juez a decir, oye juez, fíjate que hace 3 años el señor no me da, el juez va a decir, pues hubieras venido hace 3 años. Claro, oiga, no me Cuando está dejó dando. de darte, desde el primer momento. ¿Y si no trabaja? Si no trabaja. O sea, ¿cómo es que preguntan aquí? ¿Cómo? Si el Déjame papá lleva... nada más terminar esa idea. El derecho de pagar una pensión alimenticia cuando demandas es precisamente cuando demandas. Okay. No es anterior. O sea, lo que En marca el ese precedente momento para que tú surge- puedas cobrar es la demanda. Sí, en ese momento surge la obligación En judicial de pagar una Exacto. pensión En este alimenticia. caso que dice Viridi, Que no trabaja. ella, no, lo que dice ella es, ya me habían dado, es lo que entiendo, ya me habían dado la pensión y me volví a estar con él y luego otra vez me separé. Entonces, ella tiene que ver si a partir, no sé, del 2008, ella metió una demanda en la que se fijó una pensión provisional, desde ese, y ya no siguió con el tema de quitarle el porcentaje debido a la pensión, ¿qué puede hacer? Sí lo puede hacer desde ahí, exigible, cuando ya un juez decretó la pensión. Si no la ha Porque ya decretado, estaba establecido. exacto, Y que él estuviera enterado. si no la ha Porque esa es decretado, otra cosa. ojo, si no la ha decretado, o sea, no lo pueden hacer exigible. Si tiene 6 años que no ha dado y ustedes no se han presentado ante un juez, entonces el juez, no va a saber que existe Claro, la obligación ¿cómo le haces? alimentaria, y otro, exacto, como dice Paulina, si la contraparte no se enteró, tú pusiste la demanda, se hizo todo el procedimiento, se fijó una pensión, pero nunca le notificaron a esta persona la demanda, ¿él cómo sabe Que que tiene hasta que este dar, momento ¿no? tenía que dar? Claro. Entonces, se tendría que comprobar, en este caso en específico de Viridi, que ya estaba fijada la pensión y que él sí se le fue Que notificada él la estaba demanda. enterado. Y si es lo que te digo, hay una cosa es la pensión alimenticia, pero hay muchos matices. En este caso de Viridi me gustaría saber, por ejemplo, si era un descuento por nómina, si era por nómina, si se giraron los oficios, si la empresa contestó, si la empresa por lo menos te pagó una pensión alimenticia. Digo, son situaciones que surgen de un mismo derecho, pero son tan diferentes que sí tendría que verse como el caso en específico.
Para el caso que decías de que no trabaja, muchas veces suelen decir eso de que no trabajan, de que no tienen ingresos. Aquí también la estrategia del abogado debe de ser, uno, solicitar, como bien dice Paulina, girar oficios a las entidades gubernamentales para solicitar uno en el IMSS, ISSSTE, todas estas entidades que dan o aportan información respecto de si un trabajador o si una persona está trabajando en este momento, se le pide al INE también para localizarlo. O sea, hay diversas estrategias que los abogados tenemos para uno saber si está trabajando, para saber dónde vive. O sea, todas estas cosas que de repente pueden decir, es que yo no sé dónde vive, yo no sé dónde trabaja, yo no sé cómo contactarlo, no sé no cómo lo encuentro. contactarlo. Se puede hacer. O sea, tampoco que se sientan limitadas a ejercer este derecho de solicitar pensión alimenticia por no saber dónde se encuentra. Claro, o sea, como que esas herramientas se las pueden dar ustedes. Exacto, Sí, exacto. Sobre todo en el tema familiar y específicamente en el tema de alimentos, los jueces y las autoridades son más abiertos a otorgar este tipo de información. Hay, por ejemplo, si tú quieres en un juicio civil solicitar esta información, te la niegan. Ajá. En caso de alimentos hay mucha apertura por parte de las autoridades para otorgar ese tipo de información. Ahora, si él no trabaja, tampoco quiere decir que no tenga obligación de dar, ¿sabes? Al final el juez tiene que otorgar una pensión porque los niños comen todos los días y tienen necesidades todos los días. Claro, sí. No puede decir, ay, no, pues es que no trabajo y no doy. Tampoco es de que la mujer diga, pues él no tiene, yo no trabajo tampoco, no tengo, no me Y alcanza el y niño nadie pues, ya que come. se muera de hambre. ¿No? Y nadie come, no. O sea, realmente sí hay que sufragar las necesidades de los hijos, pero también hay que tener siempre en la mente de que ambos están obligados a proporcionar, no nada más Pues ambos es el... papás tienen Claro, la obligación de ser claro. proveedor. Sí, porque hay veces en que dicen, bueno, es que él me da 5,000 pesos de pensión alimenticia al mes, y pues a lo mejor la verdad es que un niño no come con 5,000 pesos al mes. Bueno, por lo menos el mío no, que tiene Entonces, no puedes decir, mijo, a las 3 semanas se te acabó el dinero, Claro. Ya no una hay semana comida. ya no hay comida. Sí, no. Ajá, esa parte sí como que debe. También hay un gran tema respecto a que nos ha tocado mucho, que nos vienen a decir, es que él me dijo que yo tenía que poner el 50%, es decir, los gastos de nuestro hijo son de 10,000 pesos mensuales, yo tengo que poner 5 y él tiene que poner 5. Ojo, aquí la ley dice que la pensión alimenticia debe ser proporcional que la da y proporcional que la recibe. Ajá, pongamos un ejemplo muy sencillo. Si el papá, pongo las figuras de papá, mamá, sin decir quién tiene la razón ni nada. Qué Solamente bueno que es lo un mencionas ejemplo. porque aquí tenemos a un papá. bueno, Solamente una es un persona ejemplo. que nos Si dice. papá gana 10,000 pesos, va a dar 5,000. Pero si mamá gana 4,000, ¿de dónde va a dar esos 5,000 pesos de pensión alimenticia? Es proporcional. Si nos vamos a un porcentaje, él va a dar a lo mejor el 20% y la mamá el 20%, siempre contemplando que aquel padre que tiene la guardia y custodia, gran parte de los alimentos los da en especie, en cuidados. Ajá. Ok. No nada más económicamente. Esto, lo que decías, Olga, de Carlos. Hola, Carlos, gracias por unirte. También hay mamás que aplican las mismas tácticas o peores. Deberían también aconsejar el no abuso del derecho en beneficio de sus hijos. Eso es cierto. En todo esto hay un término jurídico que pues no tiene poco tiempo, ya está en convenciones internacionales, que dice el interés superior del menor. ¿Qué es el interés superior del menor? Es que los derechos de los menores son superiores al de cualquier otra persona. Hoy en día, tanto los juzgados, la Suprema Corte, las legislaciones en México están cuidando el interés superior del menor. ¿Qué significa? Que tenga una sana convivencia con sus familiares, que tenga alimentos, que esté bien cuidado. Entonces, en este caso, sí es cierto lo que dice Carlos, debe de prevalecer el interés superior del menor, y también es importante decir que hoy en día los juzgadores tienen la obligación, no es un querer o no, tienen la obligación de juzgar con equidad de género. Eso sí es muy importante. No por ser mamá, ella tiene el derecho de quedarse con los hijos o de que ella pida la pensión alimenticia, no. Hoy en día los juzgadores, tanto el padre como la madre, tienen el derecho de pedir guardia y custodia y pensión alimenticia. Ok. Entonces, Carlos, sientes en plena libertad de ir y solicitar tus derechos, porque el juzgador debe de aplicar equidad de género en todo su juicio. Ok. ¿Y eso sí sucede?
O sea, o sí se sigue tendiendo como a apoyar más a las mamás, o de qué depende, o sí está como muy regulado. Digo, es una pregunta por curiosidad. No, todo esto cambió derivado de una persona, de un hombre que fue hasta la Suprema Corte de Justicia a exigir sus derechos, a decir que él, aún siendo hombre, tenía la misma posibilidad y los mismos derechos de que su madre tuviera a los hijos. Toda la estrategia de sus abogados fue muy buena porque perdió en una instancia, se fue a segunda instancia y hasta la última instancia, que es la Suprema Corte, le dieron el derecho de que él tuviera la guardia y custodia de sus hijos. A partir de eso, eso sentó un precedente en México, de decir, ok, sí, los hombres también tienen derecho a cuidar a los hijos, los hombres también son capaces de cuidar a los hijos, no nada más como se veía antes de, solo por la edad, solo porque es la mamá, se lo tiene que Claro, quedar. son tiene derechos que y quedar obligaciones ella. de manera Claro, mutua. sí. Mutua. ¿No? Oigan, Completamente. nos habían mandado una serie de preguntas por mail que me gustaría... Regresar nada más un poco a Carlos que respondió a lo que claro. Adrián le está diciendo. Dice, si mi hijo va a cumplir 12 años, ¿puedo pedir la custodia más fácilmente? Vive actualmente conmigo por mutuo acuerdo. ¿Es cierto que el juez lo tomará en cuenta a él? A ver, aquí hay otra cosa también. Es cierto que la ley marca que los hijos deben estar hasta los 12 años con la mamá. Cuando viene este precedente de equidad de género, donde ya no importa si eres papá o eres mamá, tú puedes tener la guardia y custodia y ya no hay edad. Siempre regresamos nuevamente al tema del interés superior del menor. Tú tienes que demostrar que el lugar donde va a estar tu hijo es el lugar más apto para que él se desarrolle sanamente, ya sea física, emocional, psicológica, económicamente, de todas las maneras. Tampoco se trata de demostrar que la otra persona es mala y que no puede detentarlo. Si es por mutuo acuerdo, Carlos, yo te recomiendo que lo hagan en una vía de jurisdicción voluntaria. Es un juicio muy rápido donde ella ya te otorgue la guardia y custodia. Si ahorita nadie la tiene, es más fácil que acudan ante el juez por supuesto, con un abogado y que le digan que quieren que ya la guardia y custodia quede judicial para ti. Pero O que acudas con nosotros, También. para verabogados.com. Pero juez- creo que el la juez- pregunta de Carlos específicamente es si el niño tiene, o sea, si la opinión o la elección del niño La tiene opinión peso. del niño es escuchada, sí, es escuchada en el momento y la hora que el juez lo determine así, y siempre va a haber una persona del Ministerio Público que va a ser el representante social del menor y un representante del DIF. Siempre tienen que estar esas personas porque cuando platica el menor con el juez, no pasan los padres, entonces debe haber personas con las que se supone deben sentirse más en confianza y que estén ahí para ejercer sus derechos. Pero no quiere decir que ellos decidan. El juez tomará en cuenta lo que dice, pero al final la decisión es del juez. Claro. Porque es una decisión, perdón que te interrumpa, pero es una decisión muy fuerte que le dejas a los hijos decir, bueno, si tu papá, si tu mamá no te pusiste de acuerdo, que eres un adulto, que se supone que debes cuidarme, no me pidas que yo venga a tomar una decisión Claro. que es tuya. Y en este tema entra algo pues muy sonado hoy en día, que es un tema jurídico que se llama alienación parental. En este tema de que yo quiero que mi hijo vaya ante el juez y le diga todo lo malo que hace el papá y le diga todo, que no nos da de comer, que no, ¿sabes? Estas cosas, la insistencia también de los padres en que se presenten los menores a un juzgado, llegan a estar totalmente modificadas por la madre o por el padre que detente Claro. en ese momento la guardia y custodia. ¿Por qué? Porque los llevan a un tema de decirles cosas malas de la contraparte, aleccionarlos a lo que deben decir ante el juez. Entonces, como bien dice Paulina, los pueden tomar en cuenta. El juez tiene que tomar en cuenta todas las pruebas que se le ponen en la mesa, pero no significa que lo que el niño vaya a decir en contra del padre o de la madre sea el tema indicado o el tema toral que el juez vaya a tomar para dictar sentencia. Okay. Claro, mi mamá es muy mala porque no me deja comer chocolate. No, ya, perdón. Sí, no. En verdad, o sea, Realmente son- cosas así llegan a pasar, o sea, temas tan pequeños que entonces los aleccionan, entonces llegan diciendo una cosa bárbara de la otra parte, pero cuando tú los llegas y los ves en juicio, el niño llega y abraza al papá y lo besa, entonces Sí, no, no- se no tiene refleja nada esto que que ver. dijo. por eso dice Paulina, o sea, en ese momento está el juez, está el DIF, está el Ministerio Público, que ellos ven todo eso. Claro. O sea, sí están escuchando lo que dice el menor, pero importan más las acciones que los dichos. Entonces, si tú ves que el niño llega
sin miedo, abraza al papá, lo besa, se le cuelga del brazo, porque nos ha pasado. O sea, no es una escena grata porque se están jaloneando entre los papás. Entonces, obvio, porque una de las partes no quiere que demuestre el amor a la otra. Entonces, estos temas sí son muy delicados. Nosotros la verdad es que intentamos que esta parte de que los niños vayan ante el juez, pues no hacerla, en realidad que lleguen a un acuerdo, porque no es algo bueno para los niños, en verdad. No es una escena agradable para nadie. Y tampoco ayuda, como dicen, tanto a la decisión del juez, ¿no? O sea, el juez tomará en cuenta otras cosas. Exacto. Sí, toma en cuenta muchísimas cosas. Digo, lo escucha. Ellos al final es algo que hacen todos los días. Ajá, los jueces son peritos de peritos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son los que se supone que más saben. No necesitan que nadie les venga a decir cómo es el derecho y cómo se debe interpretar el derecho. Ellos ya lo conocen. Claro. Y es bien complicado cuando llegas y el niño viene súper aleccionado, pero no saben mentir. Sus acciones, su manera de comportarse es muy diferente. Y cuando les preguntan, y es cuando y que les dicen, es que mi mamá o es que mi papá me dijo que yo tenía que decir que quería vivir con él. Sí, es un tema muy delicado. Claro. De esto es donde surge la alienación parental, que también ahí hay un tema porque los psicólogos todavía no lo quieren como tomar como un síndrome. Es un síndrome solamente jurídico, pero bueno, es todo un tema. Ok. ¿Podemos responder lo que nos llegó por correo? Sí. Ok. A ver, déjame lo checo. Dice, cuando se acuerda la pensión, ¿se limita a dar dinero o se puede especificar que se pague en especie, tipo, él se compromete a pagar la colegiatura, ropa, actividades recreativas? ¿Cómo se acuerda eso? Bueno, esa es la primera. ¿Cómo acuerdas una pensión alimenticia cuando no es por la vía legal? Okay. No, o sea, cuando no te depositan el efectivo. O sea, sí, que te diga, yo pago la... O sea, lo que más se estila es o un monto en específico, una cantidad o un porcentaje. Casi siempre el porcentaje se da cuando ellos trabajan vía nómina, porque es más fácil el retirarles, bueno, que la empresa les retire ese porcentaje y se va incrementando según ellos lo vayan haciendo valer ante el juez. Pero en especie también se puede hacer. Sí, o sea, tú puedes presentar tu recibo de yo ya pagué la colegiatura y eso cuenta como parte de mi pensión. No, tiene que estar, si en un convenio tú estableciste que a ti te tienen que depositar 5,000 pesos, pero esta vez dijiste, voy a pagar la colegiatura antes de que me la pidan y con eso pretendes cubrir la pensión, no. Si en el convenio se estableció que tienes que dar 5,000 pesos los días 5 y depositarlos a la cuenta, así se tiene que cumplir, porque si no estarías incumpliendo. Pero lo puedes hacer al revés, o sea, decir, yo no quiero que me deposite. Claro, tú al momento que tienes un convenio, que presentas un convenio, o inclusive cuando estás en un juicio donde hay controversia, pero quieren llegar a un arreglo, por supuesto que se puede quedar en, bueno, ¿sabes qué? Tú vas a pagar por siempre, para siempre, la colegiatura de nuestro hijo en la escuela que esté. Así sean 5,000, así sean 1,000, así sean 8,000, así sean 25,000. No importa, tú lo vas a pagar. Ok. Esto se estila mucho porque hay muchos padres o madres que dicen, yo no sé lo que ella va a hacer con el dinero. O sea, yo le voy a depositar 5,000 pesos, pero hoy en día ella nos ha llegado a pasar, se lo gasta en otras cosas. Entonces, en un convenio se solicita que se ponga colegiatura o uniformes, todo lo que incluye el costo de la pensión alimenticia. Entonces, así, tanto mucho más cosas. Exacto, o sea, el padre o la madre está seguro hacia dónde va el recurso que le está dando al hijo. Realmente, en un convenio, la ley establece que los convenios deben tener ciertos requisitos. Te dice, tiene que tener 5, por decir un número, 5 cosas mínimas, pero tú de ahí puedes decir, bueno, es que también quiero, porque acordamos, o sea, los dos estamos de acuerdo en que él va a proporcionar 10,000 pesos para el tema de vacaciones anuales. Okay. Que a lo mejor puede decir, es que es recreación, sí, pero no es lo mismo. O es que para, no sé, cosas que a veces dicen, es que quiero que pague todas las clases. Yo pago la colegiatura, pero yo quiero que pague todas las clases extraescolares y mi hija va a tener 5 clases extraescolares a lo largo del año. Tú en un convenio, mientras se cubran las cuestiones específicas que marca la ley, tú puedes poner y acordar lo que quieras. O sea que lo conveniente es tener muy claro cuáles son los gastos de tus hijos, porque muchas veces tú dices, pues colegiatura, comida, y no tomas en cuenta esto, ¿no? Las clases extraescolares, los gastos, por ejemplo, de ropa. Bueno, o sea, hasta el regalito de la fiesta, o sea, como estas pequeñas necesidades, a lo mejor que no... Pues que no te das cuenta. No, de hecho, las chicas, las Monsilas, gracias, que han acudido con nosotras, siempre les decimos eso, que hagan un cuadro de gastos. Uno nos sirve a nosotras, ¿no? Para saber
en qué tanto me estoy gastando, que al final te vas de... Qué miedo, cuadro de gastos. Sí, Qué miedo. O sea, resulta que tú dices que gastas 5,000 al mes y no es cierto, terminas gastando 30, pero eso nos sirve a nosotras como administración, pero Y a también les ellas. sirve a ellas como para saber en qué tipo de gastos se está yendo tal cosa. Y tienen que poner todos, no nada más los que incluyan a los niños. No sé, renta, O que luz, los paga él. gas, exacto. Tienen que poner todo. ¿Qué no entra en un cuadro de gastos? O sea, Tiene para que un entrar tema de todo, desde pensión. lo que dijiste. Ok. Si los llevo cada viernes, porque yo trabajo los viernes, a A la una ludoteca. ludoteca, por tal. Exacto. Ok. O, La consulta médica, todo. el... o Ah, nosotros la que ludoteca tenemos médica. niñas, de que la chunchecita que vas y le compras en las plazas comerciales, o sea, todo incluye, porque todos son gastos de tus hijos, obvio. Y ojo, no se entienda que todo eso lo tiene que cubrir él, no. Lo que se debe de entender es, todos estos son tus gastos. De ahí, tú se ¿Qué lo parte presentas, puede exacto, tú se lo presentas al juez y va a ser una parte profesional de todos Claro. esos gastos, porque esos gastos te incluyen a ti y la vida del Claro, menor. también, digo, ese cuadro se debe hacer con toda honestidad, Sí, claro. ¿no? O porque sea, aparte- también Claro. como de ambos lados. O sea, Aparte debemos recordar algo bien importante. Cuando una pareja se separa, sí lo pueden pasar muy mal, pero realmente los niños es quien lo pasa peor, porque para ellos es un cambio de 180 grados que no entienden qué pasó y generalmente nosotras les pedimos por favor que cuando hay una situación de algún tipo de violencia, porque no quiero decir que violencia solamente es aquella que se ejerce física, hay muchos tipos de violencia y a veces hasta que llegan con nosotros entienden que lo que sufren es un tipo de violencia. Pero ellos deben, o sea, se tiene que tratar de mantener el mismo estilo de vida que tenían los hijos cuando estaban los papás juntos. Entonces, porque si ya le quitas el tema de ya no vamos a estar juntos, pero aparte Ya no va a ser tenían la vacación, visitas, ni- no sé, o la vacación, o estaban acostumbrados a que cada viernes tenían un play date y se lo quitas porque ya no me alcanza para esto, para ellos también dicen, bueno, entonces fue mi culpa. claro. Me están castigando. Ajá, me están Ay. castigando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Ellos hay que procurar que sigan manteniendo el mismo estilo de vida, no quiero decir económico, pero sí el mismo estilo emocional que tenían, porque efectivamente muchos jueces lo han dicho, la Suprema Corte lo ha dicho, los hijos no son peones de los padres. Claro. Ajá. Entonces en esta parte hay que tener mucho cuidado. Ok. Ok, siguiente Tenemos pregunta. otra. Hola, moms, mi hermano está en una situación difícil. La mamá de su hijo se fue de la casa tras una discusión. Él teme que no le dejen ver a su hijo, pues en tan solo una semana de que se salió, se lo ha negado 3 veces, incluyendo el Día del Padre. A todo esto, mis preguntas son: 1, ¿qué determina que el hijo se quede con el papá o la mamá? ¿Es posible que un papá pida la guardia y custodia? ¿Qué necesitaría hacer el papá para poder ganar la guardia y custodia de su hijo? Mil gracias, saludos. Pues todo esto hacerlo valer ante un juez. O sea, en cuanto ella se lleva al niño, ojo también, antes de responder esta pregunta, es muy importante, cuando uno de los padres o en una discusión, uno de los padres se lleva a los hijos, ha habido mucho tema en el grupo de Momsilas que dicen, es que se lo robó, es que, Sí, que hasta tal, me lo quitó. sacan y- alerta Amber. Exacto, sacan alerta Amber. La guardia y custodia, cuando no se ha determinado por un juez, es de los dos, padre y madre. Entonces, en este caso, lamento decirles que es de los dos. Entonces, él, en estricto sentido, sí, está cometiendo un acto que no es correcto, pero no está cometiendo ningún delito, Ok. porque es su padre. Hasta que tú vayas ante un juez y digas, yo quiero la guardia y custodia solo para mí, y él la decreta en una sentencia que es para ti, hasta ese momento, si el padre o madre del menor se lo lleva, ahí sí estaría incurriendo en un delito, mientras no. Entonces, Ok. en este caso, lo que tiene que hacer él es ir ante un juez, decir lo que ha pasado, Sí, darle un antecedente, o sea, como Todo, exacto. plasmado un antecedente. dar de lo que antecedente y sucedió. decir por qué él es apto para tener la guardia y custodia. O sea, no es como ir, levantar la mano y decir no. O sea, sí tiene que acudir, igual, volvemos a lo mismo, braverabogados.com, a asesorarse y a que lleven este asunto ante un juez. En cuanto se decrete la guardia y custodia, en este caso, si fuera para él, ya la mamá estaría incurriendo en un delito. Ok. Ok. Pero tiene que mientras probarlo. tanto, no. Mientras Él está en tanto, su derecho no. de llevarse a su hijo. Igual, regresando, lamentablemente, sí. regresando al tema de lo mismo, de si no ejerces tus derechos de pensión alimenticia, el juez no va a saber, no es adivino para saber que no te están dando, lo mismo ocurre con un régimen de visitas. Si no te permiten ver a tu hijo, tienes que acudir ante un juez y hacer valer tus derechos, pero sobre todo los de él. Porque internacionalmente el derecho de un régimen de visitas y convivencias es del menor. Es del niño. Él no tiene de- derecho a convivir con sus padres y con la familia.
a que llámese abuelos, tíos, primos. Que te caigan gordos porque Aunque te te caigan divorciaste, gordos. ni modo. Ese es un tema triste y como lo dice Paulina, de repente el madre o el padre o la madre que tiene la guardia y custodia los agarra como rehenes y entonces no me estás dando nada, no te dejo ver a los niños. Hasta que O sea, no pagues la colegiatura, exacto. no va a casa de la abuela, ¿no? O sea, es horrible. Sí, Claro. entendemos la posición, sí es feo decirlo, pero el derecho de ver o de régimen de visitas que tienen los niños no es un derecho de los padres, es un derecho del menor. El menor tiene que ver tanto a los padres como a la familia. Como bien dijiste, aunque me choquen, Sí, ni modo. es el derecho del menor. Y entonces de repente nos sentimos con pues con el derecho de quitarles eso y tú no lo ves y hasta que tu padre, y dile a tu padre que hasta que no me dé dinero, no te va a ver. Ahí al que estás afectando es al menor. Claro. O sea, por favor. Ponte los tenis viejitos ahora el domingo Sí, que viene no. tu papá O sea, para que te No, compre bueno, unos. eso es más común No, que o sea, sí. no tienes idea de Está lo común horrible, que no es. utilicemos O sea, no, eso. exacto, yo también no creo hagan que- eso, por favor. O sea, es un derecho de sus hijos ver a sus papás. Tienen todos los medios legales para acudir ante un juez y decir que les paguen pensión alimenticia, que la guardia y custodia sea para ustedes, pero no hagan rehenes a sus hijos de un pleito entre adultos. La verdad es que es muy triste, o sea, y más común de lo Sí, que, de lo que pensamos. debería. Ajá. Ahora también algo que quiero especificar es, estamos hablando de procedimientos de la Ciudad de México. Ajá. Ya se están intentando homologar, pero aún así hay situaciones que sí cambian mucho. Por ejemplo, el estado de Querétaro sí permite que la madre, o bueno, quien tenga la custodia de los hijos no deje ver al otro si no da pensión alimenticia, cosa que no ocurre en la Ciudad de México. Son derechos totalmente independientes. Órale. En Querétaro sí influye un poco, Ok. ajá, el hecho de que el papá no dé dinero. Específicamente, bueno, no el papá, es que es muy común referirse al papá, pero, y Sí. una disculpa, pero no, o sea, me refiero al padre, Pero porque es no por como el los género, casos que se les sino, presentan. ajá, o sea, no, pero no me refiero al padre de papá, figura paterna, Paterna, hombre. sino al Ah, ok, padre, al padre de la familia, de the parent. exacto, Ok. the parent, exacto, Parent. esa es la figura que me Claro. refiero. Sí. Entonces, igual, temas de pensión alimenticia, el Estado de México es muy diferente de la ciudad. Ahí el código tuvo una reforma el año pasado donde especifica los montos de pensión alimenticia que deben otorgarse, el porcentaje que se tiene que otorgar cuando es una esposa sin hijos, cuando es una esposa con un hijo, cuando es una esposa con 2 hijos, ya vienen porcentajes específicos de lo que se tiene que dar de pensión alimenticia. Que no sucede en el DF. Y al DF no. Eso que O digan, sea, es que el tienes que 20 le negociar, toca a un ya. hijo y el 20 le toca al otro y yo me quedo con 10, entonces el papá se queda con 30% de lo que gana, no es cierto. O sea, Ok. ha habido mucho, también existen algunos abogados, lamentablemente, que les dicen eso, o sea, ¿sabes? Que les mienten en decir, a ti te toca el 50% o cada niño necesita el 30 y el 30 por la edad del menor, no es cierto. O sea, el porcentaje lo determina el juez. En la Ciudad de México, como bien dice Paulina, bueno, lo menos que se le puede dar es el 15%, pero en el Estado de México ya tuvieron a bien las autoridades de determinar si tienes 1, si tienes 2, si tienes 3. ¿Por qué? Porque sí es importante, de repente tenían 3 hijos y se sigue dando en la Ciudad de México, tienes 3 hijos y te dan el 15%. La persona, madre o padre, gana 3,000 pesos. Ok. Entonces, también ahí es importante mencionar La la proporción. Si a quien están demandando gana 5,000 pesos, perdón, y les dan lo más que les pueden dar, 45% de pensión, de todas formas, ¿cuánto es? Digo, hagamos cuentas. Claro. Es que no me alcanza. Pues es que la persona con la que tuviste hijos gana 5,000 pesos, perdón. Claro. Es proporcional a sus gastos. Si se le puede comprobar de alguna otra manera que él tiene otros ingresos, bueno, ya estamos hablando de otra cosa. Pero si el señor gana poco, ella ejerce sus derechos ante el juez, pero el juez le da ese porcentaje, resulta que son 1,500 pesos para 3 hijos, o sea, la ley está muy clara, el juez está haciendo su trabajo y el papá o la empresa le va a dar sus 1,500 pesitos, aunque no le alcance para 3 chamacos, Claro, sí. ¿no? Ok, teníamos... Oye, por ahí- bueno, es que ahorita veo una de las preguntas y también me surgió ahorita la duda. ¿La pensión la puedes solicitar sin un divorcio? Claro. La pensión alimenticia son temas totalmente independientes porque es como dijeron, bueno, las personas que no están casadas no podrían pedir pensión alimenticia porque no se van a divorciar. Claro. Ajá. En ese caso no. La pensión alimenticia, la ley establece específicamente quién puede pedirla y uno, porque es muy diferente quién puede pedirla y otro quién tiene derecho a recibirla. Ok. Ajá, porque puede ser que el padre, refiriéndome nuevamente al estatus A de cualquiera de los dos. cualquiera de los dos, no lo necesite
pero lo solicita por su hijo, porque nuevamente referimos, los menores de edad no son capaces jurídicamente para representarse por sí mismos. Entonces necesitan de quien detenta la patria potestad, o si no hay quien detenta la patria potestad, un tutor o un curador en ciertos casos, que vaya y por ellos pida una pensión alimenticia. Pero en este caso, si la pareja, aún viviendo juntos, puede pedirse la pensión alimenticia, sí. Sí, sí. Y el proceso. El proceso es obviamente exactamente el mismo. Ok. Porque puede haber una controversia donde fulanito demanda a fulanito, o puede haber un convenio donde los dos están de acuerdo, presentan su convenio y queda establecido cuánto es el monto de la pensión alimenticia, cómo se va a dar y todos los aspectos que se requieren. Ok. Retomamos rápido los mails. Nos están llegando nuevas preguntas por el live. No sabemos si nos va a dar tiempo de responderlas todas, pero si no, ya saben que se pueden meter a bravereabogados.com y ahí pueden contactar a Adriana y a Paulina a través de... Ahí vienen sus correos, ¿no? Y los teléfonos, me parece, ¿no? Ah, sí, ahí vienen también todos los nuestros datos para teléfonos. que las contacten. Otra pregunta, si tengo la guardia y custodia de mi hija y su papá no la visita, pero sí manda una cantidad, ¿hay posibilidad de que yo pueda obtener algún documento para salir al extranjero con ella, teniendo en cuenta que ya se negó él a darlo y esa es su posición? Ok, el tema de la guardia y custodia y la pensión alimenticia son independientes de solicitar este tipo de documento. Hay un juicio específico para solicitar específicamente que se firme el pasaporte. Se hace ante una autoridad judicial, nuevamente lo repito, tiene que ser mediante un abogado porque es un juicio. ¿Qué pasa? Tú vas y dices, obviamente esto siempre se hace con la finalidad de que tú vas a regresar al país y que no le estás quitando derechos de convivencia al padre, aunque no lo haga. Si no lo ha hecho y no ha cumplido el convenio que ustedes tienen de régimen de visitas y convivencias, pues lo tienes que hacer valer. Tienes que hacer valer ese incumplimiento. Pero respecto al pasaporte, si él se niega, tú puedes acudir ante el juez solicitando que te firme el pasaporte. Si a él se le notifica y dice que no quiere que te vayas porque tiene miedo de que ya no vayan a regresar, pero tú demuestras que solo vas de vacaciones, no sé, te puedes ir 6 meses de vacaciones o el tiempo que tú lo decidas, pero vas a regresar, mientras tú se lo demuestres al juez que sí vas a regresar, es muy probable que él te otorgue ese pasaporte. Ok. ¿Y qué pasa? Si él no se presenta, porque muchas veces si el papá no se presenta a firmar, porque puede decir en el juicio, sí, ok, lo voy a ir a firmar, ¿no? Nos vemos, saca la cita en Secretaría de Relaciones Exteriores y ahí nos vemos. Y no llega, tú lo tienes que hacer valer ante el juez que ya te otorgó que se va a llevar a cabo este pasaporte, porque él lo puede firmar de oficio. Okay. Entonces se giran ciertos documentos a la Secretaría de Relaciones Exteriores donde el juez está otorgando la emisión de ese pasaporte. Ojo, quedan limitantes. A veces los pasaportes se emiten por el periodo que el juez así lo indica. Puede decir, si tú te vas a ir de vacaciones el 30 días, el pasaporte solamente se te va a emitir por 2 meses, por ejemplo. Eso se puede. O si tú dices, bueno, es que yo voy a regresar, es que ya tengo, su señoría, ya tengo los boletos de avión y voy a regresar el 30 de enero. Ok, no hay ningún problema. El 4 de enero o el siguiente día hábil te quiero ver aquí en el juzgado para verificar que realmente regresaste al país y que realmente regresaste con tu hijo, porque a lo mejor pues tú sí te puedes quedar. Pero claro, tu hijo tú te no. regresas y ya lo dejaste ya y luego te regresas. Exacto, por él. no, tienes que presentar al menor. Ok, también nos preguntan, ¿qué pasa si la pensión... es un juicio independiente al juicio de guardia y custodia y pensión alimenticia y de divorcio y de todo? Sí, de todo ese combo. Oigan, es un juicio todos esos juicios tienen costo. Sí, claro. O sea, cada juicio. todo cuesta. Sí. Okay. No hay combos. Ok. Todo cuesta. No hay como... O sea, llevemos la fiesta en paz como para... así de no, desembolsar llegas con menos. una amiga, no les hacen descuento. No hay para que te Paquete amigo. para que te divorcies, no hay. No, pero si dicen que vieron este live, igual y podemos hacer alguna excepción. ¿Qué tal? ¿Qué pasa si la pensión alimenticia que se da es el mismo monto que se dictaminó, pero no se modifica aunque él reciba más? ¿Cómo puedo solicitar una revisión del monto? Okay. Bueno, eso ya lo aclaramos. 1, tienes que comprobar que él gana más. 2, tienes que comprobar que tus necesidades se han incrementado, bueno, las del menor. Y 3, hacerlo ante un juez a través de unas abogadas. Entonces, pero sí, todo tiene que ser, mediante un juicio y demostrar fehacientemente. Aquí, lamentablemente en este país, sí es tu dicho contra el mío, pero seguimos en papel, todo es con pruebas. Necesitas decir
¿Por qué él está ganando más? ¿Cómo lo estás comprobando? Necesitas decir que tus gastos se incrementaron, necesitas tener pruebas de que se incrementaron. Y 3, ¿desde cuándo tenías ese incremento y no se ha ese monto y no se ha modificado? ¿Desde cuánto tiempo? Aparte, específicamente en esta situación, sí quisiera comentarles algo. Nuevamente les digo, la pensión alimenticia es un derecho, pero tiene muchos matices. Yo no sé si en tu convenio acordaste que iba a haber un aumento y no te lo han otorgado. Yo no sé si acordaste que no iba a haber aumento, o le pagan vía nómina, o es una cantidad. Entonces, yo creo que sí debes acercarte a un abogado para ver cuáles son las opciones que tienes ya con el convenio establecido que actualmente está rigiendo, porque sí es un tema muy específico. Entonces sí creo que deberías acercarte con un abogado, no me gusta hacer mucho comercial para ver abogados.com. ver deberíamos de haberlo puesto. Pues cuáles son tus opciones dependiendo del convenio que hayas firmado. En los comentarios del live pues, supongo que ya está ahí, pero vamos a poner toda la información de Bravere Abogados. Nos están preguntando mucho como puntos muy específicos, ¿no? Como les están comentando Adriana y Paulina, cada caso es particular. Entonces, si tienen alguna pregunta que no se solucionó en este live, no duden en mandarles un mail, una llamada, y ellas les van a decir qué es lo más adecuado para hacer. En la página vienen nuestros correos, de todas formas se los damos. El mío es adriana.bravo@bravereabogados.com. El de Vanessa o paulina.aguirre@bravereabogados.com. Vienen nuestros teléfonos, viene también un área de apoyo, nos pueden mandar también un correo, y la verdad es que sí nos gusta siempre, sí me gusta ser muy enfática en esto, asesorar en persona. No nos gusta asesorar por teléfono, estas cosas, porque como bien lo dice Olga, cada caso es muy, muy específico, tiene muchos matices. Entonces, el decir algo respecto de una legislación como la Ciudad de México, o resulta que viven en Querétaro o así, cambia mucho. Claro. Entonces, la legislación de cada estado en este país cambia mucho, y más en temas familiares. Entonces, por favor, siéntanse con confianza de echarnos una llamadita, escribirnos al correo o en la página de internet, y en verdad vamos a estar dispuestas a asesorarlos detalladamente. No tenemos un horario en específico de asesoría, me refiero, nos han preguntado, ¿cuánto dura la asesoría? ¿Una hora? No hay horarios, en realidad pues necesitamos saber como todo el contexto de la situación para decirles el caso específico y cuál sería pues la dinámica que usaríamos como abogados para cada tipo de asunto. Entonces, no somos como doctores de estar viendo el reloj para ya tienes que 40 minutos. Tienes 30 minutos y me lo cuentas rápido, no. O sea, tienen libertad, llevamos pañuelos, hay agüita. Hay confidencialidad. Exacto, claro. Hay total confidencialidad. Y una última cosa, cualquier tema, por favor, eso es importante, no es de esto, pero cualquier tema que vean con abogados, firmen un contrato con ellos. De repente se da mucho de que ustedes dan su dinero, les dicen su asunto, les hacen una medio demanda y van y la ingresan y ya no saben más de ellos. Nos han llegado muchos a decir, es que ya estaba y ya no siguieron, ya no sé en qué se quedó mi asunto y yo le di tanta cantidad de dinero. O sea, Sí. les cobran, Les les cobran. empiezan el trámite. Y como mortal no luego conocemos el universo de los juzgados, Exacto. no sabes a dónde ir a ver si tu trámite ya está. Sí, a veces ni siquiera saben exacto el número de expediente No, que o sea, no tienen. tienes idea de qué. ¿Cómo lo buscas? Oye, Adriana, y Así se puede. hacen asesoría ¿Sí se puede? también, por ejemplo, a moms mexicanas con padres extranjeros o viceversa, o Sí, o nos ha tenemos tocado. alguna- Tuvimos un digo, porque tema las leyes apenas cambian. que de una chica que era nacionalizada americana y el papá era mexicano, sí. O sea, Ok. el tema es que se hayan casado en Sí, México el tema es que estén aquí. Ok. Exacto. Que en un caso de pensión alimenticia el menor esté aquí. O sea, no pueden vivir en Perú y venir a venir a solicitar a tramitar. México un Ok. trámite de pensión o alimenticia. que uno y uno esté allá, Ajá. que también nos ha pasado. Hay cuestiones que cuando ya te acercas a tu abogado dices, bueno, el abogado debe saber cuál es el tema de la competencia. Ajá, en este caso, una competencia de territorio te puede decir, específicamente en un tema de menor, el juez que te toca es donde está viviendo el menor. A lo mejor tú vives en Perú, pero el menor está en Guatemala y tú quieres demandar de Perú, pero te va a decir, no, tienes que ir, bueno, no sé cuál es la legislación de Perú, Ok. pero aquí en la Ciudad de México, si vive en la Ciudad de México y el menor está en Monterrey, te tienes que ir a Monterrey.
Ah, ok. porque la competencia es donde vive el Ok, menor, o sea, la donde que está, rige. donde está Ah, viviendo el menor. ok. Ajá. Perfecto. Porque si no, Bueno, imagínate, no tú Pero, vas por a ejemplo, tu si tú juicio. vives, o sea, si el papá o la mamá que tiene la custodia vive en la Ciudad de México, pero el papá se fue a vivir a Estados Unidos, ahí es donde la pides. ¿En Aquí, México? ¿Sí? Porque el menor sí, está Y aquí. él tiene que Ok. venir. O sea, No, hay un tema de cooperación internacional en donde a lo mejor no tiene que, para alguna prueba no tiene que venir, sino solo todo se hace a través del consulado y el desahogo de las pruebas, si quiere venir, que venga, pero si no, se hace a través del consulado vía carta rogatoria. Pero es muy complicado. Sí, la verdad Sí, es muy que complicado. el tema de las cartas rogatorias, como dice Paulina, sí es un tema un poco, la verdad, que desconocen los juzgados familiares. Nos ha tocado ese tema que no se ponen de acuerdo en la ¿Qué forma en que tiene debe de llevar el ser, oficio? qué debe de incluir, quién lo debe de mandar hacia el consulado, qué tipo de consulado tiene que ser de ello, pero sí se hace, o sea, sí se puede hacer. Hay una cooperación internacional entre embajadas y consulados que, volvemos a lo mismo, protegen al menor. Y hay convenciones internacionales, hay la Convención sobre los Derechos del Menor, que dice todo esto, que obliga a las instituciones a salvaguardar los derechos del menor, sea desde comida, sea Ok. desde atención psicológica, atención médica, y no es, las convenciones no son obligaciones para las personas. Las convenciones internacionales a las que mandatan es a los países y a las instituciones. Entonces, en este caso de la convención, México firmó esta convención y está obligada a las instituciones a seguir cada uno de esos temas. ¿Qué pasaría en un caso de que la legislación de algún estado fuera contraria a la convención? La que mandata y la que manda y la que rige es la convención. Siempre es importante y se debe de salvaguardar. Entonces, en este caso que dice Paulina, es que la legislación de Querétaro dice que si él no me da pensión, no le puedo dejar de ver a los hijos. Eso dice la legislación y está bien y es correcta, pero el abogado o la persona que lleve el asunto podría hacer mención al juez de las convenciones internacionales y las tendría que cumplir. Entonces la ley quedaría por abajo de la convención. O sea, incluso si Ya. es en el mismo país. Incluso si es en el mismo país. Ok. Se tiene que hacer. Ok, entonces es como el papá de las leyes. El papá. La Constitución y los tratados internacionales son los que rigen en este país. Ok. Entonces, Aunque en tu casa se coma mole los martes, si el papá dice que se come arroz, exacto, comes sí, arroz. exactamente. Sí, para mejor ejemplo, sí, exacto. Ok. Ay, pues muchas gracias, chicas. No sé si hay algo que quieran agregar. Creo que quedaron algunas Pues dudas. sí, la verdad es que pero quedaron bastantes dudas. Gracias a todos por Muchísimas seguir. gracias. pueden ustedes también, si tienen tiempo, porque sé que son muy ocupadas, contestar por ahí a lo mejor dudas que les parezcan que se pueden contestar así simplemente, porque sé que es muy específico cada caso. Y si no, pues ahí les dejamos también los datos. Y siéntanse con la confianza de contactar a Paulina y a Adriana. Bueno, incluso si no consideran que es realmente necesario, si no hay ningún divorcio en puerta, simplemente por el hecho de saber, ¿no? Sí, Ya claro. en el momento en el que tenemos hijos, estas preocupaciones a lo mejor son un poquito ya más normales, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, bueno, siempre. no es precisamente Sí, el no hecho de está que lo de estés más saber. viviendo, nada más por el hecho de saber cualquier cosa. Sí, A lo siempre es mejor ya les importante estamos saber hablando de más, pero creo que son temas importantes. No, en Mira, verdad. al final también es parte de nuestro trabajo. Para eso lo hacemos. Obviamente también tenemos que comer y pagar colegiatura y todo eso, pero para nosotros es bien importante que la gente realmente esté informada y que conozca sus derechos y cómo puede hacerlos valer. Bueno, por supuesto, cuáles son sus obligaciones. Sin Claro. abusar. Sin abusar. Sin obviamente, abusar. Sin abusar. Y créeme que siempre les decimos, esto no va. Ajá, porque también la verdad es que si algo nos caracteriza es que somos muy honestas. Yo ni Adriana nos vamos a quedar, pero el burro por delante, nos vamos a quedar calladas a decir, esto no va, esto no se puede hacer. Ajá. Hay muchas situaciones y se dan tantas cosas que se ven en la televisión. Este último caso de la mamá que mató a sus hijos, que todo el mundo habló y que realmente no sabemos qué fue lo que pasó, porque solamente ellos y sus abogados más cercanos lo conocen. Entonces es bien importante que se acerquen a conocer sus derechos y saber cómo los pueden hacer valer, aunque no tengan un juicio en puerta. Siempre Claro. debemos saber a qué podemos acercarnos, a qué tenemos derecho. Sí.
Es como cuando vas al parque de diversiones, ¿no? Te dan tu folletito. Claro. Y para las eso, reglas, para y eso los sirve la derechos. página. También nuestra página, braverabogados.com, dice todas las materias que llevamos. Aparte familiar, llevamos temas mercantiles, Laborales. laborales, Laborales. Laborales. temas Pónganse migratorios, temas también administrativos como son quejas en Profeco, temas del INPI, de marcas, ya tenemos marca, y temas de indautor. O sea, Y sí, nuevamente, una gama amplia. No se queden con la duda, de verdad, acérquense. Hay veces que para nosotras es muy complicado contestar un WhatsApp con cierta información que nos piden porque necesitamos conocer todo lo que hay alrededor de un juicio ya iniciado o de una situación personal. Entonces, no pierdan nada con vernos. A lo mejor es el mismo tiempo en el que estamos chateando, pero nos conocemos y en persona les podemos explicar perfectamente cuál es su situación. Y además son muy amenas, ¿eh? Somos divertidas. El despacho está ubicado en, ¿puedo? Sí, claro, adelante. Uxmal 8, Casa 2, en la Narvarte Poniente, Por Parque del... muy cerquita de Parque Delta. Y en la página vienen nuestros teléfonos. Perfecto. Ay, pues muchas gracias, Gracias. por acompañarnos a todas las que se conectaron. De todas maneras, el video se queda aquí en la fanpage para quien lo quiera ver en la noche, cuando ya se durmieron los niños. Compártanlo. Compártanlo, exactamente. Muchas gracias, chicas. Gracias. Muchas Gracias. gracias por invitarnos. Bye. Gracias. Pásame.